Hola, ¿cómo están? Hoy es el lunes 13 de abril del 2020 y bueno, las cosas de alguna manera comienzan a acomodarse, a aplanarse, como suelen decir ahora. Eh, Aunque bueno, los casos en el mundo están llegando casi a los 2 millones, están en 1.906.000 casos, con más de 118.623 muertes, lo cual es inmenso, es una gran cantidad de personas que han perdido la vida. Imagínense cuánto dolor en cada familia, ¿no? Debe ser terrible. Aquí en los Estados Unidos el número de casos llegó ya a los 579, 580.000, con 23.300 muertos. En Nueva York, que sigue siendo el epicentro del epicentro, es decir, Estados Unidos es el epicentro y el epicentro de Estados Unidos es Nueva York, junto con algunos estados del este y también del oeste, porque también hay unas zonas ahí que están afectadas o que están subiendo el número de casos, como California, ¿no? Pero bueno, entonces Nueva York tiene casi 200.000 casos, que son más de la tercera parte del número de infectados que tiene Estados Unidos, ¿no? Y en la ciudad de Nueva York hay 106.673 casos, pero aquí viene lo curioso, lo interesante, es que el número de infectados está tendiendo a la baja, lo cual quiere decir que la cresta de la curva está empezando a ceder, ¿no? Está entrando a una línea plana, no va a ser tan rápido, por supuesto, pero eso ha hecho que este día, en este momento, los gobernadores de los estados del este, y no sé si están participando los del oeste también, pero los del este seguro, muchos de los del este, sobre todo los que tienen el mayor número de casos de la pandemia, están hablando ya de cómo empezar a reabrir la economía en esta zona de los Estados Unidos, lo cual pues hace otra vez sentir esperanzas, pero a la vez también es una serie de cuestionamientos que bailan en el cerebro, porque pues no puede uno pensar que de pronto comience el trabajo cuando aún se están dando muchísimos casos en muchos lugares de los Estados Unidos, en muchos lugares de esta zona este, y entonces es a la vez, digamos, motivante y preocupante, porque ya comentábamos ayer cómo les ponía yo el ejemplo de China y de Suecia, que en China abrió diciendo que no había casos y aún así ha tenido algunos rebrotes, no grandes, pero ha tenido rebrotes y tampoco parece que estén creciendo, pero vamos, los casos se siguen dando, y lo peor de todo es que se habla de que algunas personas han vuelto a tener el mal. Y por el otro lado, Suecia, que es un lugar donde ya el gobierno desesperado decidió reabrir espacios para la economía de manera escalonada, pero con 10.000 casos de infectados y con 800 muertos. Entonces, toda la sociedad reaccionó. O sea, la sociedad dijo, no está bien. En China lo entendemos, China es otro tipo de gobierno, es un gobierno comunista, entonces las voces no se dejan escuchar mucho, los medios de comunicación están muy controlados. Entonces ahí todo fue en silencio, la gente más o menos salió, la gente ya empieza a viajar, etcétera. Aunque les digo, se siguen dando los casos en menor medida, pero se siguen dando. En Suecia los casos ya estaban ahí, ¿sí? Como sería el caso de Nueva York. Entonces, yo entiendo que todo el país está desesperado por reabrir, pero me parece que no es un momento como para decir de manera rápida, de manera impensada, reabrir la economía. Tienen que esperar un poco más de tiempo, ver cómo se aplana la línea, cómo se descongestionan los hospitales, cómo reacciona la gente.
Hay mucha gente que está siendo regresada a casa porque no hay cupo o porque no tienen síntomas graves del coronavirus y todos sabemos por lo que hemos aprendido que el síntoma grave del coronavirus es el problema en los pulmones, es la neumonía, que no puede uno respirar, entonces eso hace bueno, que te sientas morir o que en realidad se estén muriendo. Entonces se los llevan a los hospitales y en los hospitales no hay camas, ¿no? Pero los casos graves se les da seguimiento, pues. Pero los casos que no tienen ese nivel, pues son regresados a casa. En todos lados, y esto lo deben de saber en todo el mundo, lo único que se les da es Tylenol. El Tylenol, tal vez algún otro medicamento, y así son devueltos a casa y puestos en cuarentena. Les dice, te va a esperar unos días ahí, si todo mejora, le das 14 días y en esos 14 días te vas a componer. Y si no te compones, bueno, pues vuelves al hospital. En muchos casos regresan al hospital, ¿no? Y en otros casos, bueno, ya se arreglan, sobre todo cuando son jóvenes. Yo estaba viendo algunos porcentajes de aquí de New Jersey, por ejemplo, de lo que platicábamos, de cómo algunas edades tienden a no ser muy afectadas, ¿no? Las edades afectadas aquí en New Jersey, el 1.18% es entre 18 y 29 años, es decir, a los jóvenes prácticamente no les afecta, por eso se han considerado más bien como transmisores del coronavirus. El 4.5% está entre los 30 y los 49 años. El 16.7% entre los 50 y los 64 años. El 32.8% entre los 65 y los 79. ¿Sí? Y el 45.5% está sobre los 80 años. Aun cuando hay milagros, ¿no? Ayer escuchaba de una señora que tiene 102 años y se salvó del coronavirus, ya llegó con un cuadro grave a uno de los hospitales neoyorquinos y la señora acaba de salir y bueno, es un milagro, la verdad que cuadra el dicho de que cuando te toca, ¿no? Entonces, dicen, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Es probable que a muchas personas fuertes, digamos, muy saludables, no les afecte, pero creo que no es para echar a vuelo las campanas de ninguna manera. Hoy hubo unas declaraciones del gobernador de Nueva York, donde dijo the worst is over, ¿no? Ya lo peor pasó, pero es probable que haya pasado, es probable que en todas partes del mundo haya pasado lo peor, pero el problema no puede ser diluido de esa manera, no es una cuestión política, es una cuestión de salud. Tienen que llevarse las cosas con un poco más de calma, de tiento, de cuidado. O sea, ya están discutiendo cuándo reabrir la economía del este de los Estados Unidos o cuándo comenzar a reabrirla, lo cual me parece bastante apresurado. Tienen que tomar, digamos que más cartas en el asunto, ver cómo se está moviendo, porque si no la misma sociedad, porque ahora además está de moda, ¿no? La misma sociedad, en todas partes del mundo, las sociedades están reaccionando debido a los nuevos conceptos tecnológicos, reaccionan de manera generalizada y deciden su futuro por ellos mismos. Ya no necesitan que un líder esté, o sea, la misma sociedad se convierte en líder, ¿no? A través de tantos detalles que existen, de esos detalles tecnológicos, de esos detalles cibernéticos que existen actualmente. Entonces, a mí me parece que deben de tener mucho cuidado para tomar la decisión de reabrir, aunque es muy alentador, muy esperanzador, y para muchos de nosotros pues es un asunto que la verdad o sea, dan ganas de tomarlo, ¿no? Como venga, de decir vámonos a trabajar, porque
Bueno, por muchas razones, por el encierro, por falta de dinero, porque los niños necesitan ir a la escuela. Oh, por cierto, que también esa es otra discusión, ¿no? Aquí está todavía definido que para mayo podrían abrirse las escuelas, pero en Nueva York sigue una discusión muy fuerte ahí porque el alcalde de Blasio, el alcalde de Nueva York, dijo, vamos a mantener las escuelas cerradas por lo que resta del año escolar. Y el gobernador Cuomo dijo, no, vamos a reabrirlo. Yo creo que es una cuestión más bien política, ¿no? Pero lo mejor es que las escuelas se mantengan ya cerradas por lo que resta del año. Es un mes, digo, no es mucho y no se expone a los niños. Anyway, a ver quién carajos quiere llevar a sus hijos de manera inmediata a las escuelas. Todo el mundo lo va a pensar, no es un asunto que sea tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es todo por hoy. Solamente quería comentarles que hay algunos hechos en el mundo que evidencian que este planeta no le interesa mucho lo que esté pasando con el hombre, ¿no? Así que ha habido mucha lluvia, hoy tenemos lluvia, ha habido mucha lluvia por muchos lugares del país, con estos tornados que han causado muchísimos daños. Y bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Pero digamos, si seguimos pensando los presos, ¿no? Cuántos problemas han tenido, hay muchas cárceles que están manifestándose, diciendo que tienen ya gente detenida, y además una buena noticia para las personas que tenían, todos los inmigrantes indocumentados que tenían a sus hijos ahí en cárceles, sobre todo esas cárceles de Texas, me parece, ¿no? Que sí, en algunas cárceles de por ahí de la frontera, Arizona, Texas, un juez ya decidió que se debe liberar a todos los muchachos, todos los niños que estén, todos los niños indocumentados que estén detenidos. Un juez le mandó un documento a ICE para que les abra las cárceles, que ya pueden irse. Eso es una buena noticia para ese doloroso trajín, que puede ser muy discutible, pero que las personas se separan de sus hijos, y eso no es ningún chiste, ¿no? Eso es bastante doloroso. En fin, esperemos que algunas cosas de estas que platicamos hoy, dentro de lo que cabe, algunas nos obliguen a pensar, y otras, bueno, nos alienten para seguirnos manteniendo en este aislamiento obligado, y además necesario para mantenernos bien. No se olviden de lavarse las manos, no se olviden de cuidarse, si van afuera, taparse la boca, cubrirse los ojos. Estamos viviendo, por lo visto, los últimos días, claro que no van a ser 2 ni 3, pero los últimos días de una pandemia que ha conmocionado al mundo y que nos lo ha cambiado definitivamente. Cuídense mucho.